Este video está pensado para acompañarte, mientras trabajas, manejas o simplemente descansas. No tienes que prestarle atención todo el tiempo, solo relájate y deja que las ideas fluyan. Al final, tendrás una perspectiva más clara y fresca que podrás aplicar en tu día a día. Episodio 1. El error silencioso que arruina miles de jubilaciones. Ahora, quiero que te imagines algo. Estás en una playa tranquila, el sol se oculta lentamente y tienes en tus manos una bebida helada. Todo parece perfecto, hasta que de pronto alguien se te acerca y te dice: perdiste todo tu dinero de jubilación hace 6 meses, y no te habías dado cuenta. Ese escenario, aunque parezca extremo, no está tan lejos de la realidad para miles de personas. Y el error que los llevó hasta ahí es tan simple, que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que lo está cometiendo. En 1998, en un pequeño pueblo de Veracruz, conocí a don Ernesto. Era un hombre simpático, de esos que te saludan con una sonrisa enorme y siempre tienen una historia que contar. Don Ernesto trabajó 40 años como maestro de primaria. Toda su vida repetía una frase: cuando me falte poco para jubilarme, me pondré serio con el dinero. El problema es que ese poco nunca llegó. Cuando finalmente cumplió 65 años, su pensión era tan baja que apenas le alcanzaba para pagar la renta y las medicinas. Su plan era vender unas tierras que heredó, pero, sorpresa, esas tierras estaban en litigio desde hacía 10 años. El resultado: don Ernesto tuvo que volver a trabajar, ahora como vigilante nocturno. Este es el primer gran error que quiero que evites: posponer la planificación, creyendo que tendrás tiempo después. La jubilación no es un evento, es un proceso. Hay algo curioso que descubrí conversando con más de 100 personas mayores. La mayoría pensaba que su pensión sería suficiente para vivir bien. ¿Por qué? Porque creían en la promesa de que el gobierno se hará cargo. Mira, en el año 2005, mi tío Alberto trabajaba en una empresa grande en Ciudad de México. Durante una comida familiar, dijo con confianza: con lo que me van a dar de pensión, voy a viajar por Europa cada verano. Todos nos reímos, pensando que era un chiste. 10 años después, en 2015, su primer pago de jubilación fue apenas el 30% de su sueldo. Ese día, no solo se derrumbó su sueño de viajar, también tuvo que mudarse a un departamento más pequeño porque no podía pagar la hipoteca. Este error se llama la trampa de la falsa seguridad: creer que alguien más resolverá tu futuro económico. Spoiler: nadie lo hará. Quiero que recuerdes cuánto costaba una Coca-Cola hace 20 años. ¿Lo tienes en mente? Ahora compáralo con lo que cuesta hoy. Esa diferencia, ese aumento constante, es la inflación, y es como una termita silenciosa que se come tus ahorros mientras tú ni siquiera la ves. Te cuento algo: en 1995, mi abuela guardaba dinero debajo del colchón. Era su forma de ahorrar. Ella estaba convencida de que con esos billetes algún día compraría una casita en el pueblo. Cuando finalmente decidió usar ese dinero, 10 años después, apenas le alcanzó para remodelar la cocina. No porque le hubieran robado, sino porque el dinero perdió valor. Muchos jubilados cometen el error de no considerar la inflación en sus planes. Lo que hoy parece suficiente, mañana será solo un suspiro. En Guadalajara, conocí a Marta, una mujer que siempre fue organizada con su dinero. Ella tenía todo calculado: renta, comida, transporte. Pero nunca pensó en algo muy pequeño que terminó costándole caro: los gastos hormiga. Cada mañana compraba un café de 50 pesos camino al trabajo. Son solo 50 pesos, decía. Lo hizo durante 20 años. ¿Sabes cuánto dinero gastó en café? Más de 360,000 pesos. Con eso pudo haber hecho un viaje por todo el mundo, o invertido para su jubilación. El error aquí es subestimar los pequeños gastos. La jubilación no se pierde por un gran golpe, sino por una lluvia constante de goteras. Este es uno de mis favoritos porque lo he visto 1000 veces. A mucha gente le aterra la palabra inversión. Creen que es solo para millonarios o para gente de traje que habla raro. En 2011, un amigo, Carlos, me dijo: prefiero guardar mi dinero en una cuenta bancaria, al menos ahí está seguro. ¿Seguro? 10 años después, sus ahorros apenas habían crecido, mientras la inflación devoró su valor real. Si Carlos hubiera invertido en algo básico, como un fondo indexado, tendría el doble de dinero. El error aquí es no aprender sobre inversiones por miedo. Nadie nace sabiendo, pero todos pueden aprender. A veces creemos que la jubilación solo se trata de dinero, pero la salud es igual de importante. Te contaré la historia de Luisa. Ella siempre dijo: yo no gasto en médicos porque nunca me enfermo. A los 68 años, le detectaron diabetes.
En un solo año, gastó más en medicinas que en todo lo que había ahorrado durante su juventud. No planificar para el cuidado de tu salud puede ser devastador. Piensa en esto, la vejez no solo cuesta dinero, también energía, tiempo y tranquilidad. Este es un tema delicado. Muchas personas planean su jubilación pensando, mis hijos se harán cargo de mí. Pero la vida no siempre sigue ese guión. En el año 2020, durante la pandemia, conocí a don Felipe. Él tenía 3 hijos y estaba seguro de que viviría con alguno cuando fuera mayor. La realidad fue otra. Uno se mudó a otro país, otro tenía sus propios problemas económicos y el tercero, apenas podía mantenerse a sí mismo. Don Felipe terminó solo y con una pensión mínima. El error aquí es depender completamente de los demás para tu futuro. ¿Recuerdas a don Ernesto, el maestro que conocimos al inicio? Una noche, mientras hacía su ronda como vigilante, se detuvo a mirar el cielo. Me contó que en ese momento se dio cuenta de algo. No es que no hubiera tenido oportunidades, es que no las vi. Ese pensamiento lo impulsó a inscribirse en un curso sobre finanzas para adultos mayores. Hoy, a sus 72 años, no es rico, pero vive con dignidad y ya no depende de nadie. Su historia nos enseña que nunca es tarde para empezar, pero cuanto antes lo hagas, mejor. Hasta ahora hemos hablado de los errores más comunes. Posponer la planificación. Confiar ciegamente en otros. Ignorar la inflación. Subestimar los gastos pequeños. Evitar aprender sobre inversiones. Olvidar la salud. Depender de los hijos. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. En el próximo episodio, te contaré la historia de alguien que hizo todo bien, y aún así, su jubilación se convirtió en una pesadilla. Porque, a veces, el problema no son los errores, sino las trampas ocultas del sistema. Episodio 2. Cuando haces todo bien, y aún así todo sale mal. En el episodio anterior hablamos de los errores más comunes que arruinan la jubilación. Pero, ¿qué pasa cuando haces todo bien? Cuando ahorras, planeas, inviertes y te cuidas, y aún así tu jubilación termina siendo una pesadilla. Suena injusto, ¿verdad? Hoy te voy a contar una historia que te hará mirar con otros ojos el sistema en el que confiamos ciegamente. Conocí a Joaquín en el año 2004. Era un hombre metódico, de esos que planean todo con precisión. Trabajó durante 35 años en una empresa de telecomunicaciones en Monterrey. Desde sus 25 años, Joaquín aportó religiosamente a su fondo de retiro, nunca gastó de más y hasta llevaba un cuaderno donde anotaba cada peso que entraba y salía. Su sueño era simple. Cuando cumpla 65, quiero despertar sin alarma y dedicarme a cuidar mi huerto. Todo indicaba que Joaquín sería el ejemplo perfecto de cómo jubilarse bien. Pero la realidad tenía otros planes. Era el 15 de mayo de 2019, el día en que Joaquín oficialmente se jubilaba. La empresa le organizó una pequeña fiesta de despedida, globos dorados, pastel y un reloj elegante como regalo. Sus compañeros lo abrazaron, algunos con lágrimas en los ojos. Ese día, Joaquín se sintió invencible. Creía que, a partir de ese momento, su vida sería como esas imágenes de comerciales donde las personas mayores sonríen en la playa. Pero lo que no sabía era que justo ese mismo día, en otra parte de la ciudad, una reunión silenciosa en una oficina gubernamental iba a cambiarlo todo. Un mes después de su retiro, Joaquín recibió su primer pago de pensión. Se sentó emocionado frente a la computadora, entró a su cuenta bancaria y su corazón se detuvo por un segundo. La cantidad era mucho menor de lo que había calculado. Pensó que era un error del sistema. Llamó al Instituto de Pensiones, esperó en la línea durante 45 minutos, y finalmente una voz fría le explicó. Hubo un ajuste en los cálculos debido a la reforma aprobada el mes pasado. En pocas palabras, una nueva ley redujo el monto que recibirían miles de jubilados, incluido él. Joaquín, que había hecho todo bien durante décadas, se dio cuenta de que su plan se había derrumbado, por algo que no estaba en sus manos. Aquí es donde viene el verdadero problema. Muchas personas creen que el sistema de pensiones es como una caja fuerte, metes dinero y, cuando lo necesitas, simplemente lo sacas. Pero en realidad funciona más como una gran olla colectiva. El dinero que aportas no se guarda exclusivamente para ti, se usa para pagar a los jubilados actuales, con la promesa de que cuando tú te retires, la siguiente generación cubrirá tus gastos. ¿El problema? Cada vez hay menos jóvenes trabajando y más personas jubiladas. Esto crea una bomba de tiempo. Y cuando explota, como en el caso de Joaquín, los recortes llegan sin previo aviso. Una noche de domingo, Joaquín invitó a sus hijos y nietos a cenar. Quería explicarles la situación. Mientras todos comían, él respiró profundo y dijo:
Me temo que no podré ayudarles económicamente como había planeado. Su hijo mayor, Daniel, frunció el ceño. Papá, pero tú siempre dijiste que tenías todo bajo control. Joaquín bajó la mirada y respondió. Lo tenía. El problema es que el control nunca estuvo en mis manos. Ese silencio incómodo dejó una lección poderosa. Incluso la mejor planificación puede desmoronarse si se basa únicamente en promesas ajenas. Quizás pienses, eso le pasó a Joaquín, pero a mí no me sucederá. Permíteme llevarte a otro momento histórico, la crisis financiera del 2008. Miles de personas en todo el mundo vieron cómo sus ahorros desaparecían en cuestión de semanas. Recuerdo a Elena, una mujer de Texas que tenía su fondo de retiro invertido en una compañía de seguros. En septiembre de ese año, su saldo era de $200,000. En octubre, apenas quedaban $80,000. No porque ella hiciera algo mal, sino porque el mercado colapsó. Esto nos enseña algo crucial. No importa cuánto planees, siempre habrá factores externos que pueden cambiarlo todo. Joaquín pensaba que lo peor había pasado, pero estaba equivocado. Al segundo año de su retiro, su esposa enfermó gravemente. Los medicamentos y hospitalizaciones comenzaron a devorar sus ahorros a una velocidad aterradora. El seguro médico que contrató durante su vida laboral no cubría enfermedades crónicas. ¿La letra pequeña? Nadie se la explicó. De pronto, Joaquín se encontró vendiendo el coche que tanto amaba y hasta algunas joyas familiares para poder pagar las cuentas. Su sueño de cuidar un huerto quedó sepultado bajo recibos médicos. Durante este periodo, Joaquín se reencontró con su amigo Manuel. Manuel también se había jubilado, pero parecía estar viviendo una vida muy diferente. Viajaba, ayudaba a sus nietos y hasta inició un pequeño negocio de café. Joaquín le preguntó cuál era su secreto. Manuel sonrió y dijo: la pensión es solo una parte de mi plan. Desde hace 20 años, construí varias fuentes de ingresos que no dependen del gobierno ni de mi antiguo trabajo. Ese día, Joaquín comprendió que la clave no es confiar en un solo pilar, sino construir varios. Algo que nadie le enseñó a hacer. Imagina que estás en un circo y el trapecista salta de una cuerda a otra. ¿Qué hay debajo de él? Una red de seguridad. Si cae, no se lastima. Ahora imagina que la jubilación es ese salto, pero sin red. Eso fue lo que vivió Joaquín, un plan perfecto en teoría, pero sin respaldo para cuando las cosas salieron mal. Ese es el error silencioso de muchas personas, no tener un plan B. Un año después, Joaquín tomó una decisión radical. Con el poco dinero que le quedaba, abrió una pequeña tienda de semillas y plantas. Al principio fue difícil, pero poco a poco comenzó a generar ingresos suficientes para vivir con dignidad. No era el retiro que soñó, pero era una nueva oportunidad. Un día, mientras me mostraba orgulloso sus macetas, me dijo algo que nunca olvidaré. La verdadera jubilación no es dejar de trabajar, es dejar de preocuparte por sobrevivir. Lo que le ocurrió a Joaquín no es un caso aislado. Millones de personas están caminando directo hacia el mismo destino sin darse cuenta. Y la solución no es solo ahorrar más, sino construir un sistema personal de protección. En el próximo episodio te contaré cuáles son esos pilares que necesitas para blindar tu jubilación. Pero cuidado, uno de esos pilares es el más ignorado y, paradójicamente, el que más puede salvarte. Episodio 3. Los 3 pilares ocultos de una jubilación segura. En los episodios anteriores hablamos de los errores más comunes que destruyen la jubilación y de cómo, incluso haciendo todo bien, el sistema puede jugarte en contra. Hoy quiero hablarte de la estrategia para protegerte, la manera de construir una jubilación blindada que no dependa de promesas gubernamentales, ni de tu exempresa, ni siquiera de tus hijos. ¿Listo? Vamos a construir los 3 pilares que mantendrán en pie tu futuro. Imagina tu jubilación como un gran templo. Si el templo se sostiene sobre una sola columna y esa columna se rompe, todo se viene abajo. Eso le pasó a Joaquín, el protagonista del episodio anterior. Su única columna era su pensión. Cuando el gobierno recortó su monto, el templo se derrumbó. En cambio, Manuel, su amigo, tenía varias columnas. Una de ellas se tambaleó, pero las otras lo mantuvieron en pie. Esa es la diferencia entre vivir con miedo y vivir con tranquilidad. El primer pilar es crear ingresos pasivos. Esto suena complicado, pero déjame contarte una historia. En 2009, conocí a Laura, una enfermera de Querétaro. Ella decidió comprar un pequeño departamento con sus ahorros y lo puso en renta. No se volvió millonaria, pero cada mes recibía un ingreso constante sin trabajar horas extra. Con el tiempo, compró otro departamento y, años después, esos alquileres se convirtieron en su principal fuente de ingresos durante la jubilación. No necesitas mucho dinero para empezar.
Puede ser algo tan simple como vender un curso en línea, una patente, un canal de YouTube o incluso una franquicia pequeña. Lo importante es que tu dinero trabaje por ti, no al revés. Sé lo que estás pensando. Eso suena a negocio, y yo no soy empresario. Déjame presentarte a Rogelio, un hombre que se jubiló en 2018. Rogelio era contador, cero interés por negocios. Pero le encantaba hacer pan en su tiempo libre. Sus nietos le decían: abuelo, este pan es mejor que el de la panadería. Un día, casi jugando, comenzó a venderlo en su colonia. Hoy, a sus 70 años, tiene un pequeño taller que no solo le da ingresos, sino que mantiene su mente activa y su corazón feliz. Crear ingresos pasivos no siempre significa negocios grandes. A veces se trata de monetizar algo que ya haces por gusto. El segundo pilar es tener ahorros inteligentes. No basta con guardar dinero en el banco, porque la inflación lo devora. Déjame llevarte a 1994. Mi primo Andrés guardó durante años 30,000 pesos debajo del colchón. En aquel tiempo, era una pequeña fortuna. Cuando finalmente los usó, apenas alcanzaban para comprar un refrigerador. El error fue no invertir ese dinero en instrumentos que superen la inflación. Fondos indexados, CETES, bienes raíces. No necesitas ser experto, solo necesitas entender lo básico. Te daré un ejemplo sencillo. Si ahorras 10,000 pesos y tu dinero crece un 5% anual, en 20 años tendrás más de 26,000. Pero si la inflación es del 6%, en realidad perdiste poder adquisitivo. Te contaré la historia de Teresa, una mujer que trabajó toda su vida como costurera en Puebla. Cada mes apartaba 500 pesos, pero en lugar de guardarlos en efectivo, los invertía en un fondo colectivo de su sindicato. Con el tiempo, ese dinero creció más de lo que ella imaginaba. Cuando se jubiló, no dependía solo de su pensión, tenía un fondo adicional que le permitió remodelar su casa y hasta pagar la universidad de su nieta. Teresa no era experta en finanzas. Solo entendió algo básico: tu dinero debe crecer más rápido que la inflación. El tercer pilar es el más ignorado, pero el más poderoso: tu salud. Imagina que tienes todos los ingresos del mundo, pero tu cuerpo ya no responde. ¿Qué sentido tendría? Además, los gastos médicos son la razón número 1 por la que muchos jubilados se quedan sin dinero. En 2015, conocí a Jorge, un hombre que se jubiló con buenos ahorros. Nunca se enfermaba, o eso creía. A los 70 años, sufrió un derrame cerebral que lo dejó en cama durante meses. En un año, gastó más de $500,000 en cuidados médicos. Todo su plan financiero se vino abajo. La lección: cuidar tu salud hoy es una inversión, no un gasto. Hacer ejercicio, comer bien y tener un seguro médico adecuado pueden salvar tu futuro. Aquí viene algo que casi nadie te dice: no todos los seguros médicos son iguales. Muchos jubilados contratan seguros baratos sin leer la letra pequeña. En 2020, una amiga de mi madre, llamada Rosalía, descubrió que su seguro no cubría enfermedades preexistentes. Cuando le diagnosticaron cáncer, el seguro se deslindó. Tuvo que vender su casa para pagar el tratamiento. Antes de contratar cualquier seguro, haz estas 3 preguntas. ¿Qué enfermedades cubre? ¿Hay límite en el monto de cobertura? ¿Qué exclusiones tiene? No es divertido leer contratos, pero créeme, es más doloroso enterarte cuando ya es tarde. Piensa en estos 3 pilares como un equipo. El primer pilar genera ingresos pasivos. El segundo pilar protege tu dinero contra la inflación. El tercer pilar reduce los gastos inesperados en salud. Cuando uno falla, los otros lo sostienen. Como un taburete, si una pata se rompe, las otras evitan que caigas. Muchos piensan: con tener un buen ahorro basta. Pero el ahorro por sí solo no es suficiente. Te contaré de Héctor. Él ahorró toda su vida en una cuenta bancaria. Cuando se jubiló, tenía un buen monto. Pero la inflación y los gastos médicos lo devoraron en menos de 5 años. Si Héctor hubiera tenido ingresos pasivos y un seguro adecuado, la historia sería diferente. Quiero que hagas algo ahora mismo. Toma un papel y dibuja 3 columnas. Ingresos pasivos. Ahorros inteligentes. Salud. En cada columna, escribe una acción pequeña que puedas hacer esta semana. Por ejemplo, en la columna de ingresos pasivos, explorar rentar una habitación en Airbnb. En la de ahorros inteligentes, abrir una cuenta de inversión básica. En la de salud, agendar un chequeo médico. No necesitas resolverlo todo hoy. Solo da el primer paso. Ahora que conoces los 3 pilares, quiero advertirte de algo. Hay una trampa emocional que puede derribar incluso al plan más sólido.
En el próximo episodio te contaré la historia de una mujer que tenía todos los pilares bien construidos. Pero una sola decisión emocional la dejó sin nada. A veces, el enemigo más peligroso no es el sistema, ni la inflación, ni la falta de información. A veces, somos nosotros mismos. Episodio 4. El enemigo silencioso, cómo las emociones destruyen tu jubilación. En el episodio anterior descubrimos los 3 pilares que sostienen una jubilación sólida: ingresos pasivos, ahorros inteligentes y salud. Pero hay algo que puede derribarlos a todos en cuestión de días, incluso de horas. No es una crisis económica. No es el gobierno. No es el mercado. Es algo mucho más cercano y peligroso: nuestras propias emociones. Hoy te contaré la historia de una mujer que lo tenía todo bajo control, hasta que un solo impulso la llevó a perderlo todo. En el año 2016 conocí a Carmen, una mujer de 62 años que vivía en Mérida. Era el ejemplo perfecto de disciplina. Tenía un negocio pequeño de repostería que le generaba ingresos pasivos. Sus ahorros estaban bien invertidos en instrumentos que superaban la inflación. Además, contaba con un seguro médico completo y hacía ejercicio 3 veces por semana. Carmen parecía haber resuelto el rompecabezas de la jubilación. Sus amigas la llamaban la señora previsora y sus hijos estaban orgullosos de ella. Todo era perfecto, hasta que una noticia cambió el rumbo de su vida. Era un jueves caluroso de agosto. Carmen estaba decorando un pastel cuando sonó su teléfono. Al contestar, escuchó la voz temblorosa de su hijo menor, Marcos. «Mamá, necesito tu ayuda, me metí en un problema». Marcos tenía 30 años, trabajaba como arquitecto independiente y siempre había sido el niño bueno de la familia. Carmen nunca dudó de él. Él le explicó que estaba por cerrar un proyecto grande, pero necesitaba 300,000 pesos para completar un pago urgente. Prometió devolvérselos en 3 meses, con intereses. Sin pensarlo mucho, Carmen aceptó. Ese día transfirió la mitad de sus ahorros a la cuenta de su hijo. Durante las siguientes semanas, Carmen se sentía tranquila. Cada vez que veía su saldo bancario más bajo, se repetía: «Es solo temporal, Marcos me devolverá el dinero». Pero detrás de esa calma había algo más profundo: el vínculo emocional que la cegaba. Ella no estaba haciendo un préstamo racional. Estaba actuando como madre, dejando que el corazón tomara decisiones que deberían venir de la cabeza. Este es uno de los errores más comunes. Creer que, porque alguien es cercano, el riesgo desaparece. Pasaron 3 meses y Marcos no devolvió el dinero. Cuando Carmen lo llamó para preguntar, él titubeó. «Mamá, el proyecto se retrasó. Necesito un poco más de tiempo». Carmen dudó, pero decidió confiar una vez más. Incluso le dio otros 100,000 pesos de su fondo de emergencia para ayudarlo a cerrar el trato. Lo que no sabía era que el proyecto de Marcos nunca existió. Marcos estaba atrapado en deudas personales y había estado ocultándolo durante años. Un día, mientras revisaba sus redes sociales, Carmen vio una foto de Marcos en Cancún, rodeado de amigos y botellas de champaña. La descripción decía: «Celebrando la vida». Su corazón se rompió. Ese mismo día lo confrontó. Marcos rompió en llanto y confesó la verdad. Había usado el dinero para pagar tarjetas de crédito, rentas atrasadas y fiestas. No tenía forma de devolvérselo. Carmen sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. En cuestión de meses, su plan de jubilación se había esfumado, no por falta de estrategia, sino por una decisión emocional. Este tipo de errores no se deben solo a la confianza en los demás. Hay algo más profundo: el miedo a decir no. Desde pequeños nos enseñan que ayudar a la familia es una obligación. Decir que no puede hacernos sentir egoístas o crueles. Pero, en el contexto de la jubilación, ceder a ese miedo puede destruir años de esfuerzo. Carmen no solo perdió dinero, perdió paz mental. Durante meses no pudo dormir bien, pensando que había fallado como madre y como persona previsora. Este patrón se repite una y otra vez. En 2013, conocí a un hombre llamado Salvador que prestó su fondo de retiro a su sobrino para abrir un restaurante. El negocio fracasó en menos de un año. El sobrino se mudó a otro estado y Salvador nunca volvió a ver ese dinero. Cuando le pregunté si había hecho algún contrato, me miró sorprendido. «Es mi sobrino, ¿para qué un contrato?». Esa frase resume el problema: la confianza no reemplaza la seguridad. La solución no es volverse frío o desconfiado, sino establecer reglas claras para proteger tu futuro. Aquí van 3 pasos prácticos. Crea un fondo intocable. Un porcentaje de tus ahorros debe estar en una cuenta separada, con acceso limitado. Piensa en él como tu salvavidas: no se toca, pase lo que pase.
Documenta cualquier préstamo, incluso a familiares. No se trata de falta de confianza, sino de claridad. Un contrato protege la relación y evita malentendidos. Ten un consejero emocional. Antes de tomar una decisión grande, habla con alguien de confianza que no esté involucrado emocionalmente, como un amigo o asesor financiero. Después de meses de enojo y tristeza, Carmen tomó una decisión difícil. Cortó el apoyo económico a Marcos y comenzó a reconstruir su plan financiero. Vendió su negocio de repostería y usó el dinero para abrir una pequeña escuela de cocina. Poco a poco, recuperó parte de lo perdido. Un día, me dijo algo que nunca olvidaré. Perder dinero duele, pero perder confianza en ti mismo es peor. Hoy me prometí nunca más dejar que la culpa o el miedo dirijan mis decisiones. La historia de Carmen nos recuerda algo fundamental. Tu jubilación no solo depende de números y estrategias, sino de fortaleza emocional. Porque puedes tener el mejor plan del mundo, pero si no sabes decir no, si cedes a la culpa o al miedo, todo puede desmoronarse. En el siguiente episodio, hablaremos de un enemigo diferente. Las trampas culturales y sociales que nos hacen tomar malas decisiones sobre la jubilación. Te contaré la historia de una comunidad donde la presión social llevó a varias familias a la ruina financiera. A veces no es una persona quien destruye tu plan, sino la expectativa de toda una sociedad. ¿Te has preguntado cuántas decisiones tomas solo para quedar bien con los demás? Episodio 5. La presión invisible, cómo la sociedad sabotea tu jubilación. Hasta ahora hemos hablado de errores personales, de trampas emocionales y de cómo nuestras propias decisiones pueden derribar años de planeación. Pero hay algo más sutil, más difícil de detectar, y mucho más peligroso. A veces, las decisiones que destruyen tu jubilación no nacen dentro de ti, sino fuera. En la presión de la familia, en la cultura que te rodea, en lo que la sociedad dice que deberías hacer. Hoy te contaré la historia de una comunidad donde la presión social arrastró a varias familias a la ruina. Y cómo, sin darte cuenta, esa misma fuerza puede estar afectándote a ti. Era diciembre de 2012, en un pequeño pueblo de Oaxaca. La familia Hernández organizó la boda de su hija mayor, Lucía. Fue un evento espectacular. Banda en vivo. Cena de 3 tiempos. Invitados que llegaron incluso desde otros estados. La boda costó más de 500,000 pesos. Cuando le pregunté a don Héctor, el padre de Lucía, cómo había pagado tanto, me dijo algo que me dejó helado. Saqué mis ahorros para la jubilación. No podía quedar mal ante el pueblo. Ese fue el inicio de una cadena de decisiones impulsadas por la presión social. En muchas comunidades, existe una especie de competencia silenciosa. Si tu vecino hace una fiesta grande, tú tienes que hacerla más grande. Si tu primo le da un regalo caro a sus hijos, tú debes superarlo. No se trata solo de dinero, sino de estatus y orgullo. El problema es que este juego no tiene fin, y siempre se paga con tus ahorros, muchas veces con el dinero que estaba destinado para tu retiro. En el año 2017, conocí a Ana, una mujer de Jalisco que había ahorrado durante 20 años para su jubilación. Todo iba bien, hasta que su hija cumplió 15 años. Ana soñaba con una fiesta modesta, pero sus amigas y familiares la presionaron. No puedes darle algo pequeño, la gente va a hablar. Ana terminó gastando casi todo su fondo en una fiesta lujosa. Cuando le pregunté si valió la pena, me respondió con una sonrisa triste. Mi hija fue feliz, pero yo me quedé sin futuro. En San Miguel, un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo, existe una tradición peculiar. Cada familia debe contribuir a las fiestas patronales con una cantidad fija de dinero. El problema es que esa cantidad aumenta cada año. En 2019, varias familias se vieron obligadas a sacar dinero de sus ahorros para cumplir con la cuota. Algunas incluso pidieron préstamos con intereses altísimos, solo para evitar el qué dirán. Al final, cuando la pandemia llegó en 2020, muchas de estas familias estaban endeudadas y sin reservas. Su futuro financiero quedó destruido, por una tradición que nadie se atrevía a cuestionar. Volvamos a don Héctor, el hombre que pagó la boda de su hija con sus ahorros. 2 años después, cuando quiso retirarse, descubrió que no tenía dinero suficiente. Su pensión apenas cubría la renta y la comida. Lo vi sentado en la plaza, mirando a los jóvenes bailar durante otra fiesta del pueblo. Con una voz quebrada me dijo: yo quería que mi hija recordara su boda como el mejor día de su vida. Pero ahora ella tiene que mantenerme a mí. Ese momento me hizo entender algo. El costo de la presión social no se paga en pesos, se paga en relaciones rotas y en años de tranquilidad perdidos. ¿Por qué es tan difícil resistir esta presión? Porque está conectada con una necesidad humana básica: pertenecer.
Queremos sentir que formamos parte de un grupo, que no estamos solos. El problema es cuando esa necesidad se convierte en una trampa. La sociedad nos dice: un buen padre paga la boda de su hija. Un buen vecino contribuye a todas las fiestas. Un buen abuelo deja herencia. Pero rara vez nos dice: un buen adulto mayor se cuida a sí mismo para no ser una carga. Hablemos de un tema delicado: las herencias. En muchas familias, existe la creencia de que el objetivo de los padres es dejar bienes para los hijos. Esto lleva a que algunos adultos mayores se priven de comodidades, tratamientos médicos o viajes por guardar para sus descendientes. Te contaré la historia de Carmen y Jorge, un matrimonio de la Ciudad de México. Vendieron su casa grande para dar un anticipo a sus hijos y ayudarlos a comprar departamentos. Años después, cuando ellos necesitaron apoyo económico, sus hijos no podían ayudarlos. Carmen y Jorge terminaron viviendo en un pequeño cuarto alquilado, dependiendo de la caridad de vecinos. Su sacrificio, aunque bien intencionado, no garantizó la gratitud ni la seguridad. ¿Cómo protegerte de esta fuerza invisible? Aquí van 3 pasos clave. Define tus prioridades antes de cualquier compromiso. Antes de aceptar participar en una fiesta, regalo o tradición, pregúntate: ¿esto ayuda a mi bienestar a largo plazo o solo satisface una expectativa ajena? Establece un presupuesto social. Aparta una cantidad específica para eventos y compromisos sociales. Cuando ese dinero se acabe, no uses tus ahorros de jubilación. Practica la frase: me encantaría, pero no puedo. Decir no no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien responsable. En 2022, conocí a José, un hombre de 70 años que decidió romper con una tradición familiar. Su pueblo celebraba cada año una fiesta que costaba más de lo que él podía permitirse. Cuando llegó su turno de contribuir, José dijo: no puedo participar este año, necesito cuidar mis ahorros. Muchos lo criticaron. Algunos dejaron de hablarle durante meses. Pero con el tiempo, otros siguieron su ejemplo. Hoy, varias familias en ese pueblo manejan mejor sus finanzas gracias a la valentía de José. El verdadero legado que puedes dejar a tus hijos no es dinero, ni casas, ni joyas. Es el ejemplo de cómo vivir con responsabilidad y dignidad. Porque cuando te cuidas a ti mismo, también los liberas a ellos de la carga emocional y financiera de tener que cuidarte. En el próximo episodio, entraremos en un territorio más oscuro. Hablaremos de estafas y fraudes dirigidos específicamente a adultos mayores. Te mostraré cómo funcionan estas redes y cómo logran engañar incluso a las personas más precavidas. Te adelanto algo: algunas de estas estafas no vienen de desconocidos, sino de personas muy cercanas a ti. Episodio 6: El enemigo en casa, estafas y fraudes que destruyen tu jubilación. Hasta ahora hemos hablado de errores que uno comete por ignorancia o por presión social. Pero hoy, entramos en terreno peligroso. El tipo de peligro que no se ve venir, el que se esconde detrás de una sonrisa y una voz amable. Las estafas dirigidas a adultos mayores son como un depredador silencioso. Te rodean, te halagan, te hacen sentir seguro. Y cuando menos lo esperas, te dejan sin nada. Te contaré historias reales de cómo estas redes operan. Y, lo más impactante, descubrirás que muchos fraudes no vienen de extraños, sino de gente muy cercana. Era junio de 2021, en Guadalajara. Doña Elena, una mujer de 75 años, confiaba plenamente en su sobrino Luis. Él la visitaba cada semana, la llevaba al médico y la ayudaba a pagar sus cuentas en línea. Un día, Luis le propuso invertir parte de sus ahorros en un negocio seguro. Le prometió que, en un año, duplicaría su dinero. Doña Elena confió, y entregó los 250,000 pesos que había ahorrado durante más de 20 años. Cuando llegó el supuesto día de ganancias, Luis desapareció. Ni un peso, ni una llamada, ni rastro de él. La traición no solo destruyó sus finanzas, también su corazón. Estas personas no eligen al azar. Buscan señales muy específicas. Alguien que vive solo. Alguien que no domina la tecnología. O alguien que confía demasiado en su círculo cercano. Los estafadores saben que la soledad y la necesidad de conexión pueden ser armas. A veces, no necesitan gritarte una mentira, solo deben susurrarte la palabra correcta en el momento adecuado. Don Rogelio, de León, Guanajuato, recibió una llamada una tarde de abril de 2020. La voz al otro lado sonaba profesional, casi autoritaria. Le dijeron que había un problema con su pensión y que necesitaban verificar sus datos bancarios de inmediato. Le pidieron su número de cuenta, su CURP y hasta su contraseña. Horas después, su cuenta quedó vacía.
Rogelio se dio cuenta de que nunca había hablado con el gobierno, sino con un grupo de estafadores. Lo más cruel es que usaron su miedo para manipularlo. Uno de los fraudes más peligrosos no se trata de dinero, al menos, no al inicio. Suele comenzar con alguien que se ofrece a ayudar. Un vecino que se vuelve indispensable, un amigo nuevo que aparece justo cuando te sientes solo, o incluso un cuidador contratado. Paso a paso, esa persona gana tu confianza. Te escucha, te defiende, se convierte en alguien esencial en tu vida. Y cuando logran tu total confianza, comienzan las solicitudes. ¿Podrías ponerme como cotitular de tu cuenta? Es para ayudarte a manejarla mejor. ¿Qué tal si firmamos este documento juntos, para proteger tus bienes? Lo que sigue, ya lo imaginas. Años de trabajo desaparecen en segundos. Doña Teresa vivía en Mérida, Yucatán. Era viuda y sin hijos, pero tenía una pequeña casa y algunos ahorros. Cuando contrató a Clara, una joven amable, como cuidadora, su vida cambió. Clara la trataba como a una madre. Le hacía su comida favorita, la acompañaba a sus citas médicas y hasta le leía antes de dormir. Un día, Clara le sugirió a Doña Teresa firmar unos papeles para proteger la casa en caso de emergencias. Doña Teresa, agradecida y confiada, firmó. Meses después, descubrió que había cedido su propiedad a nombre de Clara. Murió sola, en un pequeño cuarto rentado, mientras Clara vivía en la casa que nunca fue suya. Esta historia me la contó una vecina, con lágrimas en los ojos. No todas las personas son malas, pero hay señales que debes reconocer. Si alguien se interesa demasiado en tus finanzas. Si intentan aislarte de tus amigos o familiares. Si te presionan para tomar decisiones rápidas. Si hacen que firmes documentos que no entiendes completamente. Cuando veas una de estas señales, detente y consulta con alguien de confianza, incluso si esa persona parece de fiar. En el año 2019, en Monterrey, conocí a Eduardo, un jubilado que cayó en una estafa piramidal. Todo comenzó cuando un viejo amigo de la secundaria lo invitó a una reunión informativa. Le prometieron ganancias mensuales, viajes gratis y una vida sin preocupaciones. Eduardo invirtió gran parte de sus ahorros y convenció a varios amigos de hacer lo mismo. Al principio, parecía real, recibían pagos puntuales. Pero esos pagos provenían del dinero de nuevos inversionistas, no de un negocio legítimo. Cuando la pirámide colapsó, todos perdieron su dinero. Eduardo no solo quedó arruinado, también perdió amistades de toda la vida. Verifica siempre la información. Si recibes llamadas del gobierno o del banco, cuelga y llama tú directamente al número oficial. Nunca firmes documentos sin asesoría legal. Aunque confíes en la persona, pide una segunda opinión. Protege tus contraseñas y datos personales. No los compartas, ni siquiera con familiares, a menos que sea estrictamente necesario. Habla abiertamente con tu familia. Cuanto más aislado estés, más vulnerable eres. Lo más aterrador de todo esto es que muchos fraudes no se detectan hasta que ya es demasiado tarde. En México, miles de adultos mayores pierden sus ahorros cada año por estas redes de engaño. Y la mayoría nunca denuncia, por vergüenza o por miedo. Un amigo policía me dijo una frase que nunca olvidaré. La estafa más perfecta no es la que roba dinero. Es la que roba la confianza de una persona. En el próximo episodio hablaremos de un enemigo aún más peligroso, tú mismo. Porque, aunque cueste admitirlo, muchas veces no necesitas un estafador para destruir tu jubilación. Basta con la negación, el miedo y las decisiones que pospones una y otra vez. Te contaré la historia de alguien que tenía todo para vivir tranquilo. Y terminó trabajando a los 78 años porque se engañó a sí mismo durante décadas. Episodio 7. El autoengaño. Cómo tus propias decisiones pueden arruinar tu jubilación. Hasta ahora hemos hablado de enemigos externos. La falta de información. La presión social. Incluso los fraudes que llegan disfrazados de cariño. Pero hay un enemigo mucho más silencioso. Uno que vive dentro de ti. Ese enemigo se llama autoengaño. No necesitas a un estafador ni a un banco corrupto para arruinar tu futuro. A veces, basta con una mentira que te repites una y otra vez. Estoy bien. Todavía tengo tiempo. Más adelante me ocuparé de eso. Hoy vamos a hablar de cómo esas frases se convierten en una trampa mortal. Y te contaré la historia de un hombre que tenía todo para vivir tranquilo. Y terminó trabajando a los 78 años porque no quiso enfrentar la realidad a tiempo. Roberto nació en 1949, en Veracruz. Hombre trabajador, dedicado, con un buen empleo en una empresa de telecomunicaciones. Durante años, su familia y amigos lo vieron como ejemplo de éxito.
Tenía casa propia, un coche, y cada diciembre recibía bonos que parecían asegurarle un futuro estable. Pero había un detalle que nadie sabía. Roberto nunca planeó su jubilación. En 1995, cuando tenía 46 años, un colega le habló sobre la importancia de un plan de retiro. Roberto respondió con una carcajada. ¿Retiro? Sí, falta muchísimo. Además, mi empresa nunca me va a dejar solo. Esa fue la primera mentira que se contó. Creer que la empresa siempre te protegerá es como confiar en que una tormenta nunca llegará porque el cielo hoy está despejado. Cada vez que Roberto recibía un bono, hacía lo mismo. Un viaje familiar costoso, un electrodoméstico nuevo, o una fiesta para celebrar sus logros. Decía, me lo merezco. Trabajo duro, y la vida es para disfrutar. Claro que la vida es para disfrutar, pero Roberto nunca separó una parte para su futuro. Con los años, su estilo de vida se volvió tan caro que cada aumento de sueldo desaparecía en nuevos gastos. En 2008, la empresa comenzó a recortar personal. Varios compañeros de Roberto se jubilaron con pensiones reducidas. Uno de ellos le dijo, Roberto, empieza a ahorrar. El sistema ya no es tan seguro como antes. Pero Roberto se tranquilizó pensando, yo llevo años aquí, ellos me van a cuidar. Mi pensión será suficiente. Ese pensamiento fue su segunda gran mentira. Porque en realidad, la pensión apenas cubría el 40% de su salario. Era junio de 2015. Roberto tenía 66 años cuando recibió una carta inesperada. La empresa se reestructuraba y su puesto quedaba eliminado. Recuerdo verlo sentado en su sala, con la carta en la mano y una expresión vacía. Me dijo, siempre pensé que esto no me pasaría a mí. Ese día, su vida dio un giro. Su pensión era mucho menor de lo que imaginaba, y sus ahorros, prácticamente inexistentes. Con 68 años, Roberto se vio obligado a buscar empleo. Pero nadie quería contratar a alguien de su edad. Terminó trabajando como guardia de seguridad en un estacionamiento, con turnos nocturnos. La primera vez que lo visité allí, me dijo con una sonrisa amarga. Antes trabajaba para pagar mis viajes. Ahora trabajo para poder comer y pagar la luz. Un día, durante un turno de madrugada, Roberto vio a un joven guardia que hablaba por teléfono sobre su plan de retiro. Ese momento lo golpeó como un ladrillo. Pensó, yo tenía su edad cuando me dijeron lo mismo, y no escuché. Fue entonces cuando entendió que su peor enemigo no había sido la empresa ni el gobierno, sino él mismo. Las decisiones que pospuso, las señales que ignoró, las excusas que se repitió durante décadas. El caso de Roberto no es único. Miles de personas caen en el mismo patrón. Negación. No necesito planear, todavía falta mucho. Falsa seguridad. Mi empresa o mi familia me respaldarán. Postergación. Mañana empiezo a ahorrar. Resignación. Ya es tarde, no puedo hacer nada. Este ciclo puede durar años, hasta que llega el colapso. Marta, amiga de Roberto, siempre soñó con recorrer Europa al jubilarse. Durante 20 años repitió, cuando me retire, viajaré. Pero nunca apartó dinero para ello. Cuando llegó el momento, su jubilación apenas alcanzaba para cubrir medicamentos y renta. Hoy, Marta tiene fotos de Europa pegadas en su pared. No como recuerdos, sino como sueños que jamás se hicieron realidad. ¿Cómo romper este ciclo antes de que sea tarde? Enfrenta la realidad hoy. Revisa cuánto dinero realmente necesitas para vivir cómodamente. No te engañes con suposiciones. Haz pequeños cambios inmediatos. No esperes al momento perfecto. Aunque solo puedas ahorrar una pequeña cantidad, comienza ahora. Busca ayuda externa. A veces, necesitas que alguien más te muestre lo que no quieres ver, un asesor financiero, un amigo sincero, o incluso un grupo de apoyo. Haz visible tu futuro. Coloca una foto, una meta o un recordatorio físico de la vida que quieres tener al jubilarte. Esto convierte tu futuro en algo tangible, no en un concepto lejano. Un día, le pregunté a Roberto qué le diría a alguien que tiene 40 o 50 años hoy. Él se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, que deje de esperar a que alguien más lo salve. El único que puede salvar tu jubilación eres tú mismo. Y cada día que postergas, el enemigo se vuelve más fuerte. Esa frase me marcó profundamente, porque en ese momento entendí que el autoengaño no es solo un error, es una forma de autodestrucción lenta. En el próximo y último episodio, vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Cómo construir un plan sólido, incluso si sientes que es tarde. Te mostraré ejemplos reales de personas que, con decisiones inteligentes, lograron reconstruir su futuro.
Y cómo tú también puedes hacerlo. Porque nunca es demasiado tarde para actuar. Pero cada segundo que esperas, el precio se vuelve más alto. Episodio 8. Renacer financiero. Cómo reconstruir tu jubilación, sin importar tu edad. Hemos recorrido un camino duro juntos. Vimos los errores que destruyen la jubilación, la presión social que te empuja a gastar sin sentido, los fraudes que se esconden en las sombras. Y hasta el enemigo más silencioso, el autoengaño. Pero hoy no vamos a hablar de miedos, sino de posibilidades. Porque aunque parezca tarde, aunque sientas que ya no hay remedio, nunca es demasiado tarde para empezar a construir un futuro mejor. Este episodio es sobre eso, cómo levantarte, cómo tomar control. Y cómo asegurarte de que los años que vienen estén llenos de tranquilidad y libertad, no de preocupación. Y para mostrarte que es posible, te contaré la historia de una mujer que, contra todo pronóstico, pasó de la desesperación a una jubilación plena. Carmen nació en 1956, en Puebla. Trabajó toda su vida como maestra de primaria. Siempre decía que cuando se jubilara, dedicaría sus días a la jardinería y a viajar con sus nietos. Pero cuando llegó ese momento, la realidad fue un golpe brutal. Su pensión apenas cubría la renta y los medicamentos de su esposo enfermo. Los ahorros que tenía se habían gastado en emergencias médicas años atrás. Carmen sintió que su sueño se desmoronaba. Tenía 64 años y la certeza de que, si no hacía algo, pasaría el resto de su vida sobreviviendo, no viviendo. Una tarde lluviosa, Carmen se sentó en su cocina, rodeada de recibos y cuentas por pagar. Con lágrimas en los ojos, se dijo a sí misma: esto no puede ser mi final. No trabajé toda mi vida para terminar así. Ese día tomó una decisión: no resignarse. Aunque el camino fuera difícil, aunque la gente dijera que era tarde, haría todo lo posible por reconstruir su futuro. Carmen comenzó con algo que muchos evitan: enfrentar los números. Hizo una lista detallada de sus gastos y deudas. Luego calculó cuánto dinero realmente necesitaba para vivir con comodidad. Fue doloroso, pero también liberador. Porque como decía su padre, lo que puedes ver, lo puedes controlar. Ese fue su primer gran paso, dejar de adivinar y empezar a planificar con datos reales. Cuando Carmen contó a sus amigas que quería rehacer su plan financiero, muchas se rieron. A tu edad, mejor disfruta lo que queda. Pero Carmen se negó a creer que su edad era un obstáculo. Me dijo una frase que me marcó: si voy a vivir 20 años más, quiero que sean buenos años. Ese pensamiento es clave. La jubilación no es el final, es una etapa larga de tu vida. Cada decisión cuenta, incluso si empiezas tarde. Carmen sabía que su pensión no sería suficiente. Así que buscó formas creativas de generar ingresos. Comenzó dando clases particulares a niños de su barrio. Más tarde, abrió un pequeño taller de lectura en línea, usando su experiencia como maestra. Y con la ayuda de su nieto, empezó a vender plantas y macetas decoradas en redes sociales. Al inicio, las ganancias eran pequeñas. Pero con disciplina, esas actividades se convirtieron en un ingreso constante que complementaba su pensión. Uno de los mayores temores de Carmen era perder lo poco que había logrado reconstruir. Así que tomó medidas. Abrió una cuenta separada solo para su fondo de jubilación. Aprendió a detectar fraudes y nunca firmaba documentos sin asesoría. Habló abiertamente con sus hijos sobre sus finanzas para evitar malentendidos. Este paso no solo le dio seguridad, sino también tranquilidad mental. Mientras su situación mejoraba, Carmen notó algo curioso. Su ansiedad comenzó a desaparecer. Dormía mejor, sonreía más, y se sentía más en control de su vida. La libertad financiera no solo se trata de dinero. Se trata de recuperar tu paz interior. A partir de la experiencia de Carmen, aquí tienes un plan práctico para ti. Enfrenta tu realidad financiera. Haz una lista clara de ingresos, gastos y deudas. Reduce gastos innecesarios sin sentirte castigado. Elimina lo que no aporta valor real a tu vida. Crea ingresos adicionales. Usa tus habilidades, hobbies o experiencia laboral para generar dinero extra. Ahorra en una cuenta separada. Nunca mezcles tu fondo de jubilación con tu dinero de uso diario. Protege tu futuro. Aprende a reconocer fraudes y busca asesoría antes de firmar cualquier documento. Un error común es pensar que jubilarse significa detenerse por completo. En realidad, la jubilación puede ser la etapa más activa de tu vida. Siempre que tengas los recursos y la salud para disfrutarla. Viajar, aprender algo nuevo, emprender un pequeño negocio o simplemente dedicarte a lo que amas. No se trata de sobrevivir, sino de vivir plenamente.
5 años después de aquella tarde lluviosa, Carmen me recibió en su casa llena de plantas y libros. Había logrado no solo estabilizar sus finanzas, sino también cumplir uno de sus sueños: viajar con sus nietos a la playa cada verano. Mientras me servía café, me dijo con una sonrisa: yo pensé que mi historia terminaba en tragedia, pero descubrí que siempre puedes escribir un capítulo nuevo. Quizás tu situación hoy se parezca a la de Carmen al inicio, llena de deudas, miedo y desesperanza. Pero quiero que recuerdes algo: tu futuro no está escrito aún. Cada decisión, por pequeña que parezca, puede cambiar el rumbo de tu vida. Lo importante es empezar hoy, no mañana, porque el tiempo puede ser tu aliado o tu peor enemigo. Hemos recorrido juntos 8 episodios, explorando los errores, las trampas y las soluciones. Si algo quiero que te lleves de esta serie, es esto: tu jubilación no depende solo de dinero. Depende de tu determinación, conocimiento y valentía para tomar decisiones difíciles. La historia de Carmen es prueba de que nunca es demasiado tarde. La tuya puede comenzar hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora es tu turno de escribir tu propia historia. Que tu jubilación no sea un final triste, sino el comienzo de la vida que siempre soñaste.